Sí, me escuchan, sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Una vez más en este segundo encuentro del Foro Latinoamericano en el Instituto de Relaciones Internacionales. Le damos hoy la bienvenida al señor embajador que nos va a hablar de Francisco Villa, una charla que hace mucho tiempo estábamos esperando. Pero antes de comenzar, yo quisiera pedirle a nuestro gran anfitrión, el doctor Lancelot Cowie, que nos dijera unas palabras. Doctor Cowie. Un gran honor recibir los colegas embajadores también de Venezuela, bienvenido también al señor Bush también de Colombia, la primera vez a la universidad, el señor también Vescome también de Dominicana y demás colegas que representan el foro diplomático. También queremos incluir siempre los estudiantes académicos que siempre nos apoyan. Y yo pienso que la charla hoy va a ser, digamos, muy importante y impactante con nuestro excelso embajador de México. Sin más ni más, yo pienso que tengo el placer de invitar al embajador de México para iniciar su charla histórica. Embajador. Sí, sí, sí. Aló, aló. Muchas gracias a todas, a todos. En primer lugar, saludo al señor Nuncio por su muy cordial presencia aquí. Es siempre muy grato tenerlo. Y pues bueno, quisiera yo agradecer primero a Anita Montú, que estuvo aquí hace un momento, que es la directora interina de este instituto y que está impulsando mucho este tipo de encuentros. Y desde luego a la doctora Jacqueline Laguardia también, que es una gran impulsora de el conocimiento de América Latina en estos países y creo que se hace una labor muy trascendente en ese sentido. Y desde luego al doctor Lancelot Cowie, que es quien ha reemprendido esta tarea de acercarnos a todos nosotros, de acercarnos a nuestra historia, a nuestras realidades, a la situación que viven nuestros países a través del español. Así que en ese sentido también es una extraordinaria labor la que hace el doctor Cowie. Y pues desde luego agradecer la presencia de mis colegas de Venezuela, de República Dominicana, de Colombia, del Vaticano. Muchísimas gracias por estar aquí presente y poder dialogar sobre un tema que para México es muy importante este año. El gobierno mexicano incluso ha impuesto el año 2023 como el año de Francisco Villa, y como dice ahí, el revolucionario del pueblo, y de él vamos a hablar. Y lo que primero que quería yo señalar es que en un instituto de relaciones internacionales, mucho tendremos que hablar justamente de la interrelación entre países. Y Pancho Villa hace justamente eso. Cómo acompaña su vida, sus acciones, la interrelación entre México y los Estados Unidos. Y esto es importante además retomarlo en el sentido de que hace poquísimos meses, hace 5 meses, se cumplieron 200 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Así estamos en este ciclo de con los amigos, con los socios de los Estados Unidos celebrando el 200 aniversario de tener formalmente relaciones México con Estados Unidos. Así que vamos a hablar mucho de los Estados Unidos cuando hablemos de Pancho Villa y en ese sentido hablaremos de relaciones internacionales. Creo que es muy relevante también considerar que Pancho Villa es un personaje único en la historia universal por una razón. Armó un ejército, tenía un ejército y decidió invadir los Estados Unidos, ¿no? Es la única vez en la historia de los Estados Unidos, la máxima potencia militar hasta ahora,
ya veremos posteriormente, pero hasta ahora la máxima potencia militar que se le ocurre a un mexicano invadir territorio estadounidense. Entonces, de quien hizo esta hazaña, de quien hizo esta osadía, vamos a hablar el día de hoy, y lo haremos justamente también en el marco, no del bicentenario, pero sí del centenario del fallecimiento de la muerte trágica de Francisco Villa, que se celebra en el mes de julio, pero justamente este año pues estamos realizando esta conmemoración de Pancho Villa, el revolucionario del pueblo, como les decía, y que une en gran medida las historias de México y de los Estados Unidos. Y también muy importante es señalar, a Villa se le ama profundamente o se le odia intensamente. Es un personaje muy controvertido, absolutamente controvertido. Así que vamos a empezar a dialogar sobre esta muy fascinante historia de un personaje también profundamente fascinante. Primero, porque es fascinante el personaje, porque Francisco Villa no se llamaba Francisco Villa, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaba este personaje? Segundo, porque era y fue durante buena parte de su vida un reconocido bandido, un vándalo. Y para muchos historiadores, y ahí están libros, un asesino. Tercero, porque como les decía, es el personaje que se le ocurre invadir a Estados Unidos y además sale indemne de esa osadía que hace, ¿no? Así que para empezar tendríamos que ubicarnos en el tiempo. Vamos a empezar también a ver algunas imágenes. Villa nace en Durango, que es este estado. México es una federación, está dividido en estados, 32 estados, y uno de ellos es Durango, digamos ya lo que consideramos parte norte de México. Él nace aquí en este estado, pero toda su vida importante la realiza esencialmente aquí. Esto es Chihuahua, un estado fronterizo con los Estados Unidos. Una ciudad relevante ahora, sobre todo para los mexicanos, El Paso. Del otro lado del Paso está Ciudad Juárez, que es también muy, muy importante, incluso en la historia que vamos a contar. Así que buena parte de la vida de Pancho Villa gira en torno a Durango y Chihuahua. La Ciudad de México está hasta acá, en el centro sur del país. Veracruz, que lo vamos a mencionar, es todo este estado que está aquí, da hacia el Golfo de México, la parte principal, la entrada principal de México durante toda su historia fue a través de Veracruz, ¿no? Así que, digamos, para ubicarnos, estamos de esa manera. Lo otro es, aquí está Texas, ¿no? De este lado está California y el resto de los países de los que también vamos a hacer alguna mención. Así que es 1878, el año en que nace nuestro personaje. Para ubicarnos en el tiempo, es el 41 años de reinado de la reina Victoria, ¿no? Es el segundo gobierno de Benjamin Disraeli, ¿no? Así que en esa época es que nace justamente Pancho Villa y fue bautizado este personaje, su nombre original, Doroteo Arango. Así que de quien vamos a hablar es de Doroteo Arango y el mote, como se le conoce, es Pancho Villa y vamos a ver por qué. Fue hijo de un tal Agustín Arango, quien a su vez era hijo ilegítimo de Jesús Villa, el abuelo de nuestro personaje, y por ser ilegítimo perdió justamente su apellido de Villa. Entonces, el padre se llamaba Agustín Arango, pero el abuelo Jesús Villa. Fue el hijo mayor y una cosa muy relevante, Francisco Villa nunca fue a la escuela, nunca se sentó en un pupitre para tomar una clase de nada, ¿no? Nunca, nunca, por lo menos en la infancia. Lo adelanto, él empezó a escribir y a leer ya pasado los 30 años. Pero su vida de bandolero empieza realmente bien joven, a los 13 años, es increíble. A los 13 años, 1891, acontece una situación grave en su familia, en su casa. El patrón intenta violar a una de sus hermanas
él lo impide a balazos a los 13 años, tiene que huir, huye, pero es apresado, es decir, es un muchacho de 13 años, tampoco es que tenía muchas habilidades como para estarse escondiendo, lo apresan, estaba en la cárcel justamente por este hecho, pero inmediatamente huye. Huye, se escapa de la cárcel y ahí empieza, repito, como adolescente, su vida de bandolero. Andaba él por los montes, andaba haciendo, pues asaltando, secuestrando, y todos los historiadores coinciden, asesinando también. Esa era la vida de Pancho Villa, fuera de la ley, pero al mismo tiempo también tenía, de repente se arrepentía o se cansaba de la vida de bandolero y establecía algún tipo de actividad formal. Entre otras cosas, fue carnicero, puso una carnicería. Por allá de la adolescencia se pasó hacia Chihuahua. Cambias la imagen. Se pasó hacia Chihuahua. Este es Pancho Villa, cuando todavía era Doroteo Arango y estaba ya pensando en cambiarse de nombre. Pone, le repito, una carnicería, así que así estaba, y sale de su estado, de Durango, muy de adolescente, 17, 18 años, y se va a Chihuahua, y se establece en Parral, Chihuahua, un poquito al sur en el estado, y ahí es donde decide cambiarse de nombre. ¿Por qué se cambia de nombre? Hay dos vertientes o dos razones por las que cambia de nombre, y lo hace a esa edad, 17, 18 años. Primero, para recuperar su filiación común que debió haber tenido, es decir, recuperar el apellido de su abuelo, ¿no? Villa, Francisco Villa. Segundo, lo que se comenta mucho es que había un bandolero, un ladrón, alguien fuera de la ley que se llamaba Francisco Villa en el norte de México y que él admiraba. Y en ese sentido él dice, pues bueno, si hay uno, yo también puedo ser Francisco Villa. Y entonces se convierte en Francisco Villa II en realidad, pero este va a ser muchísimo más famoso. Así que durante toda la primera década del siglo XX, es decir, de 1900 a 1910, cuando él tiene veintitantos años, realmente se hace un bandolero de leyenda. No eran muy conocidas todas sus actividades de bandolero, que era, pues, entre otros, robar ganado, robar casas, asaltar. Esa era su vida, pero también, repito, prácticamente todos los historiadores coinciden, un asesino y un secuestrador. Así fue la vida, era un joven sanguinario. Así fue la vida de Pancho Villa en Chihuahua, en el norte. ¿Qué les puedo decir? Bueno, pero algo de lo relevante de sus fechorías es que en realidad buena parte de lo que hacía era para dárselo a los pobres. Esa era una de las cosas que hacía. Él asaltaba, él robaba para repartirlo a otras personas que más lo necesitaban. Era esta que lo movió desde siempre, siendo muy humilde, siendo ignorante, habiendo tenido que abandonar su casa de los 13 años, tenía esa convicción de siempre. Les voy a quitar a unos para dárselos a los otros. De tal suerte que John Reed, que es un gran periodista estadounidense, que sigue en gran medida la vida de Pancho Villa, ya revolucionario, le llama a él el Robin Hood mexicano, ¿no? Entonces, en buena medida, así es como se le conoce. John Reed es un extraordinario periodista, pero además es un gran escritor. Muchos de ustedes conocerán su libro más famoso, 10 días que conmovieron al mundo, sobre la Revolución Rusa. Es decir, él primero como periodista cubrió las batallas de Pancho Villa, y unos años después lo mandaron como corresponsal a Rusia, y ahí escribe este muy importante libro sobre los 10 días que conmovieron al mundo, que es sobre la Revolución Rusa. Y en México también escribió un libro, recopila buena parte de sus escritos y se llama México Insurgente. Entonces, para estas alturas sería bueno preguntarnos si estamos justamente ante
un malhechor o ante un héroe, si vamos a amar a Pancho Villa o lo vamos a odiar después de esta plática. Y en buena medida, si ustedes se dan cuenta, calificar de héroe a un personaje muchas veces depende de quién lo hace, cuáles son las razones ideológicas y las circunstancias históricas por las que se califica a una persona como héroe o como bandido también. Y eso depende pues de la evolución de las ideas políticas y del pensamiento de los pueblos. Si ustedes se dan cuenta, para los Estados Unidos, héroes y alguien realmente a los que ven muy bien son quienes fueron cazadores y asesinos de indios, de los pueblos apaches, ¿no? Tenemos los casos de Buffalo Bill, ¿no? Un gran personaje y lo que se dedicaba era a cazar indios, ¿no? O el general Custer. Y en México sucede justamente lo contrario, ¿no? Es los héroes mexicanos, los héroes populares mexicanos son los que atentan contra los ricos para darle a los pobres, ¿no? Así que tenemos esta dualidad de pensamiento, de calificación, mientras para Estados Unidos, héroe es aquel que asesina, que extermina a los indígenas, para Pancho Villa era cómo ayudó a los pobres, ¿no? Y en ese sentido, para México, la visión es justamente estamos ante un héroe. Para 1910, cuando inicia la revolución, y aquí ya no sé si tengo que cambiar de imagen, cuando inicia la revolución en 1910, Pancho Villa tenía ya 32 años, ¿no? Era, como les digo, un maduro ya para entonces, bandido al norte de México, se había establecido en Chihuahua, y 1910 es, para ubicarnos también en el tiempo, es el año, según me dicen, cuando empieza la explotación industrial del petróleo aquí en Trinidad y Tobago. Así que estamos hablando justamente de esa época, cuando inicia la industrialización petrolera en Trinidad y Tobago. Y 1910 cambia profundamente, a los 32 años, el sentido de vida de Pancho Villa. Se encuentra a los primeros revolucionarios mexicanos y se da cuenta de que lo que él pretendía en su vida, lo que él hacía, podía tener una vertiente y podía tener una razón de ser. Y esa se la daba la Revolución Mexicana, es decir, el cambio de régimen que lo podía él convertir, transformar, pasarlo del vandalismo que lo caracterizaba justamente a ser un héroe o por lo menos luchar por alguna causa muchísimo más profunda. Entra, por tanto, en una especie de redención de lo que él hacía, digamos, sin ton ni son, a tener ya un bagaje y una razón incluso nacional para poder luchar por los pobres. Cambiamos ahora sí la imagen. Aquí tenemos Francisco y Madero, otro Francisco. Este es el revolucionario mexicano, el que decide cambiar la historia de México porque va a luchar contra el dictador, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz tenía 3 décadas de ser el líder político mexicano, ¿no? Nunca más en la historia de México una persona ha tenido desde entonces la capacidad de estar con una dictadura de 3 siglos, de 3 décadas, y Francisco y Madero decide justamente luchar para que caiga el viejo, ya para entonces viejo dictador, que tenía 80 años y que acababa de ser reelecto en 1910. Así que con las ideas de Francisco y Madero, Villa se transforma su razón de ser, transforma también su pensamiento y la causa revolucionaria que él tiene. Villa de inmediato, con los hombres que tiene, o sea, es un hombre ligado al campo, ligado a las batallas, tiene personas que lo siguen a él, era un líder dentro de su comunidad, inmediatamente forma un ejército y empieza a luchar por la causa de Francisco Madero. Lo de Madero era esencialmente sufragio efectivo, no reelección, lo repetimos los mexicanos desde que nacemos, ¿no? Que es que el voto tiene que ser justamente efectivo, tiene que respetarse el voto y además no puede haber reelección.
¿no? Esa es la causa inicial de la Revolución Mexicana y es lo que mueve a Madero, ¿no? Que se vaya el dictador, pero Villa cree, y muchos revolucionarios, Zapata también, que es para cambiar el sistema de dominación en México, el sistema económico, el sistema social. Pero para Madero era esencialmente introducir la democracia en México, ¿no? El respeto al voto y al cambio de gobierno. Y en ese sentido, poco después, bueno, Villa se involucra mucho y logra muy rápido, gracias a la labor militar de Villa, derrotar casi de inmediato a un dictador que tenía 30 años de ejercer el poder, que tenía todo el poder en México. Y sin embargo, casi de inmediato sale. A los 6 meses, Villa decide irse Porfirio Díaz decide irse del país, agarra su barquito por Veracruz y se va a vivir a Francia. Así que gracias al talento militar de Villa, esta revolución, el inicio de la revolución, triunfa casi de inmediato cuando Villa se le ocurre tomar Ciudad Juárez, ¿no? Algo que conocía y que fue relativamente sencillo para él hacerlo. Madero, después hay elecciones, que era la razón de ser de Madero, hay elecciones, las elecciones más limpias y pulcras en la historia de México hasta entonces, y gana Madero. Madero siente que con eso ha cumplido, se aleja Villa un poco de él, porque siente también que no le ha cumplido a los pobres, pero también hay una fuerte reacción en contra de Madero, de parte, porque no disuelve el ejército de este señor, no disuelve las relaciones sociales o de propiedad de este señor, y al final, 2 años después de ejercer el poder, Madero es asesinado. Después de que es asesinado, y Villa ya estaba, de hecho estaba en Estados Unidos, cuando Madero es asesinado, Villa decide regresar al país y decide combatir al asesino de Madero, un tal Victoriano Huerta, del que hablamos poco, y es uno de los personajes, digamos, más odiados de México, porque además, gracias a él, esto que iba a terminar en 6 meses, se prolongó por 10 años o más. La Revolución Mexicana dura de lucha armada más de 10 años. Y bueno, entonces Madero decide, Villa, con la muerte de Madero, decide reemprender la lucha armada, y entonces cambiamos de imagen, y este es Villa ya revolucionario, ya maduro, decide reemprender la lucha justamente para reivindicar a su héroe asesinado, aquel que ideológicamente le hizo cambiar su razón de ser, que lo convertía de ser un simple bandolero a ser un revolucionario a favor de los pobres. Y en ese sentido, para Villa era muy importante reivindicar a un héroe asesinado. Y ahí se convierte, crea la División del Norte, se une a un ejército que estaba estableciéndose para llegar al poder, que era el ejército constitucionalista, también muy relevante, y él crea su División del Norte dentro del ejército constitucionalista y se convierte entonces en lo que llamamos los mexicanos el Centauro del Norte, y aquí está la imagen del Centauro del Norte. Toma de inmediato Chihuahua, Chihuahua, el estado, lo que les decía, al norte donde nació. Chihuahua, para hacer una referencia y vean de qué tamaño es, Chihuahua es 48 veces más grande que Trinidad, o 2 veces y media más grande que Cuba. Así que solo Chihuahua tiene unas dimensiones muy, muy grandes. Pero además Villa, y lo decía yo en la presentación que mandé, Villa es un personaje de película. Y si pueden ver ustedes, esto parece una fotografía de película. Villa, dentro de su ignorancia, dentro de su profunda ignorancia, porque para entonces no sabía leer, va a aprender en medio de la revolución, sabe y entiende que hay una nueva dinámica de relacionarse y de comunicarse entre los seres humanos, que es el cine, que para entonces es una industria que estaba naciendo y que estaba floreciendo, particularmente en los Estados Unidos. Él entiende la fuerza mediática que tiene el cine para ese entonces, y decide él, muy, entre otras cosas porque le pagan, pero también porque sabe
que esto puede difundir mucho su lucha, decide firmar un contrato de exclusividad con la Mutual Film Corporation de los Estados Unidos para que todas sus batallas sean filmadas solo por esta compañía. Y él entonces ya no acepta que nadie más filme las batallas. Además, él muy acostumbrado a hacer sus fechorías de noche, a partir de ese momento sabe y entiende que si hace una batalla tiene que ser de día para que pueda ser filmada, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene, digamos, Francisco Villa de extraordinario. Y ya para 1914, Pancho Villa ya es un superstar del cine mundial, porque para finales de ese año se estrena la película La vida del general Villa en el Lyric Theater de Nueva York. Así que nada menos que en la Gran Manzana se estrena la película sobre la vida de Pancho Villa, y eso que la Revolución Mexicana apenas empezaba. Y estamos en el 1914, pasamos a la siguiente imagen. Esta es la invasión de Veracruz por el ejército de los Estados Unidos. Faltan unos 3 meses para iniciar la Primera Guerra Mundial y los Estados Unidos decide invadir México porque considera que los mexicanos nos estábamos portando mal y podíamos ser un poquito peligrosos para los Estados Unidos, así que deciden poner un estate quieto a los mexicanos invadiendo Veracruz desde el orgullo y diríamos el cinismo del imperialismo de los Estados Unidos de ese momento, ¿no? Pero eso es lo que acontece y así es. ¿Qué es lo que sucede? Que la invasión y la presencia del ejército de los Estados Unidos exalta el nacionalismo mexicano. Ustedes sabrán que México y los mexicanos somos muy nacionalistas y tenemos muchas razones históricas por ello y para ello. Simplemente recuerdo, unos años antes, ni siquiera 50 años antes de esto, 1900, puede ser un poquito más de 50 años, 1848, México pierde la mitad de su territorio por Estados Unidos. Y hablar de la mitad del territorio de lo que había sido la Nueva España, de lo que era el México independiente, eran 2 millones de kilómetros cuadrados. O sea, un país enorme. ¿Y cuáles son? Entre otros, los fronterizos, California, Arizona, Nuevo México, Texas. Texas un poquito antes, en el 36, 1836, pero perdemos todo ese territorio. Todo eso, para los que no lo sabían, era territorio mexicano. Pero además también es cierto que había otros, todavía Nevada, Utah, parte de Colorado y de Wyoming eran mexicanos. Todo eso, que ahora son estados de los Estados Unidos, hasta 1848 era territorio mexicano. Así que esta invasión de 1914, pues era nuevamente recordarnos de que podía México seguir haciéndose más pequeño y que eso generaba mucha preocupación para todas las partes involucradas en la revolución. Y enciende, les digo, este gran nacionalismo mexicano. Villa finalmente con lo que tenía era un gran talento militar, realmente era un genio militar, y ya con esta nueva oleada revolucionaria como parte de su división del norte, como parte, la división del norte del ejército constitucionalista en contra del asesino de Madero, gana todas las batallas y al final el asesino de Madero, Victoriano Huerta, como les había dicho, tiene que huir del país y huyó hacia los Estados Unidos. Estos triunfos, pues bueno, le generan un gran prestigio a Pancho Villa, es decir, a este bandolero que al final era un militar destacadísimo y muy, muy talentoso. Pero también genera una cierta rencilla con el líder nuevo del ejército constitucionalista, que era un tal Venustiano Carranza, un ex de la dictadura de Porfirio Díaz, gobernador muy ligado a la oligarquía mexicana, pero que era el jefe de la nueva ola revolucionaria, y se genera un cierto distanciamiento entre el incontrolable Pancho Villa, que eso era cierto, era muy incontrolable, no había posibilidad de darle una orden porque generalmente las incumplía y esto hace que haya una diferencia. Pancho Villa además no era un revolucionario orgánico ni ideológico,
Lo que Pancho Villa era y lo movía en la vida era cómo ayudamos a los pobres, ¿no? Cómo ayudamos al que no tiene, cómo le quitamos a los que tienen mucho para dar a los pocos. Ese era rústicamente el pensamiento de Pancho Villa y lo que lo movía para esta lucha o para las diferentes luchas que tuvo. Pasamos la siguiente. Cuando triunfa esta segunda oleada revolucionaria en contra del asesino de Madero, Pancho Villa además se hace gobernador de Chihuahua. Ya les digo de qué tamaño era este estado, 48 veces más que la isla de Trinidad, así que tenía, digamos, mucho que hacer y tenía muchas cosas por realizar y las hizo. Entre otras cosas, crea el sistema de pensiones para viudas, ¿no? De lo que le quitaba a los ricos de Chihuahua, generó un sistema de pensiones que para alguien que estaba ya para entonces aprendiendo a leer y a escribir, era mucho pensamiento social de cómo establecer justamente para huérfanos y viudas un sistema de pensiones. Pero además, en el estado, para ese entonces, el que nunca tuvo educación, que nunca fue a la escuela, crea 50 escuelas primarias para los niños de su estado, porque entiende, y él siempre lo dice, y sus biógrafos lo señalan, él entiende la enorme importancia que tiene la educación para no solo para los niños, para todas las personas en cualquier edad, y él reivindica mucho la educación para las personas, y en eso genera él la conciencia de que es indispensable apoyar a las escuelas, y lo hace cuando era gobernador de Chihuahua, y fue gobernador muy poco tiempo porque el estar sentado dando órdenes y firmando decretos y planeando, porque tiene su trabajo ser gobernador, ¿no? Planeando y aplicando políticas no era lo suyo era la guerra, lo suyo era la lucha armada. Y aquí hago una pausa de algo que ya les he dicho sobre la personalidad de Villa. Villa fue un ser dual, un ser ambivalente, un ser de claroscuros, tanto en su juventud como también en su época revolucionaria. Villa era un sanguinario, pero también era un sentimental. Por cualquier cosa que lo conmovía, podía ponerse a llorar de una manera incontrolable. Podría ser muy piadoso, profundamente piadoso, si le tocaba en el corazón, pero podía ser profundamente vengativo, ¿no? Este era Villa, o sea, tenía esta dualidad. Hablando con la doctora Jacqueline hace tiempo, decía, nosotros los diplomáticos a veces nos tenemos que detener mucho en los calificativos porque tenemos el peso de nuestra representación gubernamental. Pero cuando uno habla de Pancho Villa, no es posible decir, vengo aquí a hablarles de un personaje angelical, de un personaje en el que no hizo absolutamente nada malo en su vida, todo lo contrario. Y esto lo sabemos los mexicanos, lo saben, lo reconoce, y aquí tengo algunos libros. Este es uno de los libros escritos sobre Pancho Villa. Pueden ver que el personaje tiene como mucho sobre qué escribir de él, y es uno de ellos, ¿no? Paco Ignacio Taibó es uno de los escritores de la, digámoslo así, progresismo mexicano, ¿no? Es Ignacio Paco, Paco Ignacio Taibó II, es él, ¿no? Es un hombre de la izquierda mexicana, pero también escriben sobre Pancho Villa hombres como Enrique Krause, ¿no? Uno de los ideólogos del liberalismo mexicano, si lo quieren ver también de esa manera, o si lo quieren ver desde el punto de vista de la derecha mexicana, también. O sea, la gente de izquierda o la gente de derecha escribe sobre Pancho Villa, y ambos coinciden en que pues no era un ser angelical, digámoslo de esa manera, ¿no? Y además Pancho Villa, cuando lo ven y uno ve sus imágenes, uno piensa que era además un borracho impertinente, y todo lo contrario. Pancho Villa era un abstemio absoluto y odiaba que sus soldados se emborracharan, los castigaba profundamente. ¿Y qué es lo que hacía? Le gustaba mucho ir a Estados Unidos, era un hombre de frontera, como les he dicho, iba mucho a Estados Unidos a comer strawberry milkshake, ¿no?
su licuado de fresa, iba a comer, era lo que le gustaba, ¿no? Así cuando ve uno esta imagen, y era lo que hacía, y les digo, es este ser dual, ¿no? Absolutamente dual, que lo puede ver. Pero por otro lado, también era un mujeriego empedernido. Se cuenta, si mal no recuerdo, unas 23 mujeres que tuvo a lo largo de su vida, y se ha de haber casado unas 7 veces, porque además era así como muy caballeroso, y él se casaba y todo. Y lo que siempre tuvo también, y lo que es cierto, es que nunca descuidó a sus hijos. Tuvo hijos con varias mujeres, pero nunca los descuidó. Siempre procuró con todos sus hijos, donde quiera que estos estuvieran, porque estaban regados, pero siempre procuró eso. Es bueno, es malo, ustedes lo deciden. Este es el personaje, ¿no? Sobre el que estamos hablando. Y como les decía, la revolución se prolongó mucho más. Todo el mundo pensaba en 6 meses ya esto se acabó, se fue el dictador y aquí termina, pero esto se fue prolongando porque había lealtades, rencores, venganzas entre los grupos revolucionarios. La gente ya no quería al líder de en ese momento la revolución, que era Venustiano Carranza, y deciden los revolucionarios, porque eran varios grupos en todo el país, no solo era Venustiano Carranza, estaba Orozco en el noreste, o estaban algunos otros, Emiliano Zapata en el sur, en fin, deciden hacer una gran convención al final en octubre de 1914 para decir, bueno, vamos a decidir qué hacemos con esta revolución, todos nos estamos peleando y a ver quién va a dirigir ya este país, y deciden reunirse en Aguascalientes, en el centro de México, para ponerse de acuerdo, y justamente el hecho de reunirse todos hizo que no se pusieran de acuerdo. Esta es la foto de la convención de Aguascalientes, no se pusieron de acuerdo. Lo que sí es los revolucionarios populares, que son Villa y Zapata, deciden desconocer a Venustiano Carranza como líder de la revolución, que era el que en ese momento estaba ejerciendo la presidencia de la República. Y esto hace pues que decidan, además, le da un poco de miedo a Venustiano Carranza, se sale de la capital de Ciudad de México, se va a Veracruz, y en eso entonces entran Villa y Zapata, los revolucionarios populares, a la Ciudad de México. Deciden entrar a Ciudad de México y vemos, aquí está la famosísima e histórica foto de Zapata, Emiliano Zapata, ¿no? Que es de mi tierra, yo soy del sur, y de Villa, que es del norte, el sur, el norte, ¿no? Zapata, que tenía una ideología, tenía un plan además que seguir, y Villa, que era todo terreno y que no sabía ni por qué disparaba, pero lo importante era cómo le damos a los pobres, cómo este movimiento ayuda a los pobres y nada más, ¿no? Así de simple era. Pero además, si pueden ver, la foto es extraordinaria, es muy histórica para la historia de México. Villa es un ser absolutamente extrovertido, es un ser que ocupa el espacio, ¿no? Es un ser con mucha luz, ¿no? Es un norteño además, ¿no? Zapata es del sur, es más, digamos, intrínseco, ¿no? Más metido hacia él, la propia mirada desviada y mirando hacia el norte, hacia arriba, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo importante aquí? Entran a Ciudad de México, les decía, ninguno de los dos quería ejercer el poder, ni sabía de qué se trataba eso de ejercer el poder o de gobernar. Ellos era luchar para que alguien hiciera el trabajo de gobernar y repartir la riqueza. Entonces deciden entran a Palacio Nacional, aquí está gente de todos colores y sabores de México, de la Revolución, y Pancho Villa decide sentarse en la silla presidencial. Se sienta, se toman la foto, saben que solo es la fotografía, y Pancho Villa en uno de los diálogos con Zapata le dice, este rancho es muy grande para nosotros, ¿no? Entonces ya se sentaron, ya se toman la fotografía, salen de Palacio Nacional y abandonan Ciudad de México, ¿no? Se van, porque no saben qué hacer, o sea, no son gente de Estado, no entienden lo que es el gobierno, no entienden lo que es el poder, ¿no? Para ellos es solo la lucha y de que alguien haga el reparto de la riqueza. Gran error, porque estaban en capital, estaban en Palacio Nacional y nadie, absolutamente nadie los molestaba, y desde ahí podían haber hecho una revolución profunda y absolutamente social. No sé cómo hubiera sido eso, siendo poco ideólogos,
y con poca formación, y Villa siempre lo decía, ¿no? O sea, yo estoy aquí, pero otros que gobiernen porque yo soy un ignorante. Él lo repetía constantemente. Por eso su afán justamente de crear escuelas, ¿no? Lo otro, y que es muy importante también aquí considerar, es que Pancho Villa tenía el respaldo del gobierno de los Estados Unidos. Siempre lo tuvo. Pancho Villa siempre cuidó la frontera para que la revolución no se desbordara hacia los Estados Unidos, para cuidar la frontera. Woodrow Wilson, que ya para entonces era presidente de los Estados Unidos, dice y lo califica como el mejor, como el más brillante mexicano de su generación y que tendría en algún momento que llegar al poder. Pero sin embargo, después de la broma de sentarse en la silla presidencial, las cosas empiezan a cambiar para Villa. Pierde un poco después de eso su talento militar, su aura de militar ganador, y les digo, salen de la capital. Venustiano Carranza, el que era el presidente de hecho, regresa a la capital, rearma el ejército, reemprende la lucha con o con varios generales, sobre todo norteños, del noroccidente de México, de Sonora, que al final es el grupo ganador de la Revolución Mexicana. Y para 1915, Villa tiene su primera derrota militar en manos de un tal Álvaro Obregón, que después sería presidente de México. 5 años después de la derrota a Villa, Álvaro Obregón sería presidente de México, un presidente muy controvertido también, pero que hizo también cosas muy buenas, para algunos, otras muy malas también. Ahora que veo al nuncio, es justamente el de la Guerra de los Cristeros, otra parte relevante de la historia de México, pero ese es Álvaro Obregón, el que logra derrotar sucesivamente a Villa. Primero lo derrota en Aguascalientes, si mal no recuerdo, en Celaya, y luego lo va derrotando poco a poco y lo va llevando hacia el norte. Es decir, Celaya está muy en el centro de México y poco a poco va arrinconando hacia el norte a Villa, de derrota en derrota, por parte de Álvaro Obregón, que era un general del presidente Carranza. Y aquí sucede justamente la gran tragedia para Francisco Villa. Les digo, estamos en 1915, Francisco Villa empieza a ser derrotado y se va yendo hacia el norte de México, y entonces acontece algo. A finales del 15, Estados Unidos, Wilson, el presidente Wilson, reconoce al gobierno de Carranza, ¿no? Es decir, al que en ese momento era el enemigo de Francisco Villa. Le da un reconocimiento, el primer reconocimiento internacional de los Estados Unidos a un gobierno de la Revolución Mexicana. Ya para entonces llevábamos 5 años de lucha armada, y hay un reconocimiento. Estados Unidos, Wilson, ya para entonces está la Primera Guerra Mundial en su apogeo. Wilson sabe que tiene que tener tranquilidad en el país y que Venustiano Carranza está demostrando ser el presidente, pero además tener mayor dominio del territorio mexicano, y decide reconocerlo. Esto realmente para Villa, que había sido tan amigo de los Estados Unidos, que a pesar incluso en la invasión de los Estados Unidos del 14, nunca se quejó por la invasión de los Estados Unidos, nunca estuvo en contra de la invasión de los Estados Unidos, porque su lucha era interna, era en contra de el que había asesinado a Madero. Así que Villa, que había sido gran amigo de los Estados Unidos, se siente humillado, pero se siente sobre todo traicionado por el gobierno de Wilson, de Woodrow Wilson, y esto, él dice en una entrevista, y aquí lo tengo por escrito, los Estados Unidos reconocieron a Carranza, pagándome de esta manera la protección que les garanticé a sus ciudadanos. He concluido con los Estados Unidos y con los americanos, pero por vida de Dios, no puedo creerlo. Es una de las reacciones de Pancho Villa ante esta situación.
Y entonces tiene todavía unos meses de 1915 para fraguar su venganza de lo que sería la venganza de Pancho Villa a esta traición estadounidense. Él ya está en el norte del país. Venustiano Carranza, el presidente, está prácticamente controlado todo el territorio nacional, pero no el norte, no Chihuahua, que prácticamente opera por sí solo de las manos de Pancho Villa, y decide planear una invasión a los Estados Unidos, ¿no? Hay, desde luego, y en todos lados, hay, ustedes lo saben, y los diplomáticos lo sabemos, siempre hay inteligencia, siempre entre los países están viendo qué sucede en los países, así que había inteligencia de los Estados Unidos en México, había espionaje estadounidense en los Estados, en México, dada la incertidumbre que generaba la Revolución Mexicana. Y Pancho Villa decide armar este golpe y logra que la inteligencia de los Estados Unidos no ubique ni qué va a hacer, ni cómo lo va a hacer, ni dónde lo va a hacer. Y desde el sur de Chihuahua empieza justamente a mover sus tropas, 600 hombres. El ejército, la división del norte en su mejor momento tuvo más de 6,000 efectivos. Ya para entonces derrotado su ejército, la división del norte, ya más bien como guerrilla, más que como ejército establecido, eran unos 600 hombres. Mueve 600 hombres sin que los Estados Unidos se den cuenta de lo que iba a hacer. Él lucubraba mucho de esto, pero no lo supo. Y el 9 de marzo, la madrugada del 9 de marzo de 1916, entra Pancho Villa, cruza la frontera con 600 hombres en la pequeña localidad de Columbus. Columbus tenía, ellos eran 600 los villistas, los soldados de los Estados Unidos en Columbus eran 512, 21 oficiales y pertenecían al 13º Batallón de Caballería de los Estados Unidos. Así que ahí decide entrar, hace ahí lo que él sabía hacer muy bien, sus fechorías, un golpe muy rápido, ¿no? A los bancos, a las tiendas, a los hoteles, al cuartel militar de los Estados Unidos y regresa de inmediatamente a territorio mexicano, perseguido por las fuerzas de los Estados Unidos hasta cierto momento. Pero 2 días después, Wilson decide, el presidente, que eso no puede ser posible para el orgullo de los Estados Unidos, que a alguien se le haya ocurrido invadir territorio continental de los Estados Unidos, y decide armar una, y seguramente es la última de las intervenciones estadounidenses a territorio mexicano, ¿no? Y ya para entonces creo que teníamos que haber cambiado hacía tiempo. Aquí está las noticias sobre la invasión de Villa a Columbus, y la orden del presidente para iniciar la búsqueda de Pancho Villa, en fin, las cosas que acontecen en ese momento. Wilson decide armar un contingente militar para buscar a Pancho Villa en territorio mexicano, donde ya está escondido. Veamos que para entonces Estados Unidos está además ya muy preparado por si tiene que intervenir en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y de hecho está a unos meses de finalmente formar parte de la lucha armada en territorio europeo. Que arman lo que se llama y lo que se conoce en la historia como la expedición punitiva. Unos hablan, y con dato muy exacto, que son 6,500 efectivos de los Estados Unidos que ingresan a territorio mexicano. Hay quienes dicen que a lo largo del año que dura la expedición punitiva, al final eran 10,000 estadounidenses buscando a un solo hombre, ¿no? 10,000, como decimos nosotros, 10,000 gringos entran a territorio mexicano. Ahí se firma algo para que no se vea tan mal el hecho de que entran tantos soldados armados de los Estados Unidos a territorio mexicano, y lo buscan, y lo buscan, y lo buscan, y como dirían en Yucatán, no lo encuentran, ¿no? Villa conoce muy bien el terreno, fue bandido en su juventud, ¿no? Conoce perfectamente todo el terreno y se esconde muy bien. Por ahí es herido en alguno de los encuentros, pero en fin, se esconde. La expedición punitiva dura más de un año con un mes, y al final esto
es otra derrota más de Villa a una pretensión estadounidense. John Pershing, como está ahí anotado, es el general que dirige la expedición punitiva, y John Pershing es nada más ni nada menos que el general que unos meses después de la derrota por no encontrar a Pancho Villa, lo mandan para dirigir los ejércitos estadounidenses en suelo europeo. Es decir, no era un general cualquiera, era el general que combatió en territorio europeo y que obtuvo muchas victorias en territorio europeo, pero no tuvo capacidad para encontrar y detener a Pancho Villa. Y además ahí también estaba un teniente muy joven en ese momento, formando parte de la expedición punitiva, George Patton, que 2 décadas después sería el principal general de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Así que la expedición punitiva no era ni de novatos ni de gente no preparada, eran los principales militares estadounidenses buscando a Pancho Villa. Y Pancho Villa se les escapa, Pancho Villa desaparece y Pancho Villa genera pues una humillación más a los Estados Unidos. Y le pasamos a la siguiente. Ya para entonces, este señor, que tanto había hablado y no lo hemos visto, es Venustiano Carranza, el que había sido el presidente. Estaba ya muy consolidado. Ya para el 17 hace la Constitución, una Constitución que nos enseña a los mexicanos, y entendemos que así es, porque en el 17 es la Revolución Rusa, ¿no? Y nosotros ya para entonces teníamos 17 años de revolución. Y hacemos nuestra Constitución. La primer Constitución social del siglo XX es la Constitución mexicana. Eso nos lo dicen en todo tiempo en nuestras escuelas, ¿no? Y es así. Venustiano Carranza, que había sido un hombre de la oligarquía, un hombre de la vieja dictadura que había gobernado el país, decide armar un constituyente, y al final se hace una constitución que recoge mucho de lo que Emiliano Zapata quería en relación con la tierra, y recoge mucho también del ámbito social que Villa quería en relación con los pobres y con el hecho de lo que debe ser un Estado social. Y en ese sentido, Villa, siendo derrotado, triunfa en cuanto a establecer en la Constitución de Venustiano Carranza, del presidente Carranza, estas ideas de reivindicación social. Así que eso sucede, pero y Carranza, además del 17, sigue gobernando 18, 19, 20, y en el 20 se acaba su periodo, ¿no? Y recuerden que si la Revolución Mexicana inició es para poner la democracia en el sistema político mexicano y además respetar la no reelección, ¿no? Ese era el asunto de la Revolución Mexicana. Entonces, Carranza sabe que en el 20 se le acaba su gobierno y él tiene que irse, maniobra para que uno de sus seguidores pudiese ser presidente de México, pero aquel viejo general, bueno, no era tan viejo, Álvaro Obregón, que había combatido a Villa eficientemente y que lo había reducido, entiende que para él es muy popular y que él podría ser presidente de México. Así que ahí hay otra suerte de reinicio de la lucha armada, de la violencia en México, y Venustiano Carranza es asesinado en 1920. Y hay un interinato ahí de unos meses para que el próximo presidente llegue, que va a ser Álvaro Obregón, ya les decía yo, 5 años después de la derrota, de la primera derrota de Villa, Álvaro Obregón llega a ser presidente, y en ese inter hay un señor que se llama Adolfo de la Huerta, que en México casi nadie conoce, es un inter muy, muy significativo, muy cercano a Villa, y ahí negocia con Villa de que debe terminar ya su lucha, de que Villa está agotado, de que después de la derrota por Álvaro Obregón y después de la búsqueda incesante de los Estados Unidos a Villa, debe de terminar. Y entonces llegan a un acuerdo con este presidente Adolfo de la Huerta y decían, bueno, está bien, ya se acaba la lucha, y Villa decide de poner las armas con los pocos hombres que le quedan. Ya para entonces tiene un ejército muy reducido de 200, 300 personas,
y le dan a cambio de sus favores por de lo que había hecho a favor de la Revolución Mexicana, le dan un rancho para regresarlo no a Chihuahua, donde él era amo y señor, sino a Durango, donde nació y donde poco lo conocían y donde tenía menos poder. Así que se va, se lleva a su ejército a este rancho, pero es algo muy significativo. Esto estamos en 1920, le dan este rancho y él decide, y él había dicho, cuando termine la revolución y ya todo esté mejor, yo me regreso a de donde soy y me pongo a cultivar la tierra. Y eso hace. Le dan este rancho bastante grande con su gente y crea una especie de utopía social. También eso es muy interesante. Es decir, un experimento social en el que era la autarquía, ellos producían todo lo que necesitaban, no requerían más allá de lo que producía el rancho, y vivían en esta suerte de paraíso social en el que todos trabajaban para todos y todos se lo repartían, y en eso estaban, y estaban ya muy tranquilo, Villa, pero siempre con la idea de qué estará haciendo ese hombre allá en Durango, que no se le ve, y siempre había la sospecha. Ya para entonces se acaba el gobierno el interinato de la Huerta. Álvaro Obregón, que era el enemigo, el que había vencido militarmente a Villa, y la historia aquí cuenta dos cosas. Una, de cómo murió Villa, porque ya para entonces ya estaríamos 1920. Bueno, esta es Villa, otra imagen, exactamente. Y dos cosas pudieron haber sucedido en este ínter. Una, que Álvaro Obregón haya hecho una operación para asesinar a Villa, o que, como cuentan casi todos los historiadores, y lo cuenta lo mismo Enrique Krause, como Paco Ignacio Taibó en este libro, lo que sucede es que Pancho Villa, que además era muy fiestero, no bebía, pero era fiestero, va a un bautizo a Parral, sale de su rancho, se va hasta Chihuahua a una fiesta, y ahí hay una operación para asesinarlo. Dicen que son unos 16, 20 personas que a lo largo de la vida de Pancho Villa, como bandolero y como revolucionario, había de alguna manera afectado a estas personas, a estos señores. Había matado a sus padres, a sus madres, a sus hermanas, algo había hecho Pancho Villa y deciden vengarlo, ¿no? A este hombre ya prácticamente indefenso, porque ya está fuera del ámbito militar. Entonces, Pancho Villa va en un auto, él va manejando en el auto y hay una operación. Repito, esta es la versión más conocida de Villa, que es un grupo de personas que se sienten o se sintieron agraviadas y deciden emboscarlo en una pequeña ciudad y lo asesinan. Pasamos a la siguiente, que es la más fea de las imágenes. Ahí está Pancho Villa en el auto en el que iba y es asesinado el 20 de julio de 1923, 3 años después de haber iniciado esta utópico sueño de construir un rancho autárquico en su estado. Así que así muere Pancho Villa, así acaba esto, pero realmente, como dice aquí, ahí empiezan a hacer la leyenda, una leyenda que nos lleva además a ver esto de cómo alguien tan ignorante tuvo esta conciencia social de querer darle a los pobres desde la ignorancia y que además tuvo la enorme osadía de invadir territorio estadounidense. Y ahora vamos a pasar a algo más colorido de las imágenes, porque lo que decía es, si realmente es una leyenda, es una persona totalmente desconocida o es alguien que realmente reivindicamos mucho, particularmente en México. Él nace en Durango, esta es la estatua en Durango. Toda su vida, gran parte de su vida es en Chihuahua. La ciudad de Chihuahua es la capital del estado de Chihuahua. Esta es seguramente una de las mejores esculturas ecuestres de Pancho Villa. Esta, para que vean el Parrales donde llega de joven, donde se establece por primera vez, pueden ver la diferencia entre la estatura de una persona y el tamaño de la escultura. En la Ciudad de México, bastante más conservador la pose de Pancho Villa, pero esta es la escultura que está
en el sur de la Ciudad de México. Además, hay una avenida muy grande que cruza buena parte de la Ciudad de México que se llama División del Norte, el nombre del ejército de Villa, pero esta es la escultura en el sur de Ciudad de México, de Villa, pero muy significativo. En Estados Unidos también hay esculturas de Pancho Villa y una de las más importantes está en Tucson, en Arizona, y ahí está Pancho Villa, así que al final es como ahora está pretendiendo hacerse con el 5 de mayo, Villa es un héroe binacional de los Estados Unidos y de México. Así que estos son, para que vean que no es un personaje menor en la historia de Pancho Villa, es alguien a quien se le reivindica públicamente. Pero al mismo tiempo hay un imaginario colectivo sobre quién es Pancho Villa y pasamos a la siguiente imagen. Pancho Villa, le decía, desde siempre fue un hombre de cine y que ha impactado muchísimo al cine mexicano y estadounidense. Así que ha habido, estas son solo muy pocas películas de las muchas que hay sobre Pancho Villa, ¿no? Está nada menos que con Charles Bronson, conocidísimo actor en la década de los 70, ¿no? Del oeste. Aquí está, sobre Pancho Villa, pueden ver, o sea, no un actor cualquiera hacía Pancho Villa. Está también otra sobre el retorno de Pancho Villa. Están Los 7 de Pancho Villa también, muy relevante. Está con uno de los actores más importantes de la época del cine mexicano, ¿no? Armendáriz, Pedro Armendáriz como Pancho Villa también, de la época de oro. Es decir, esta es una fotografía, a pesar de que está muy bien hecha aquí, es de los años 40, 50, de la época en que el cine mexicano era el más relevante a nivel mundial. Está también una expresamente sobre la invasión a Columbus, ¿no? También en Estados Unidos, hecha. Y para que vean que la historia no se acaba o no se acabó en el pasado, nada más ni nada menos que Antonio Banderas, el español, hace recientemente, hace unos pocos años, también su versión de Pancho Villa. Así que Pancho Villa fue, es y seguramente será y estará en el imaginario colectivo de México, de la cinematografía mundial y desde luego también de las novelas y de la historiografía también. Así que así está en el cine y pasamos a la siguiente para que vean que hay también esta iconografía sobre Pancho Villa. O sea, Pancho Villa es mucho más allá de lo que hemos estado dentro del imaginario social colectivo mexicano y estadounidense, hay que decirlo. Así que tenemos aquí, por ejemplo, un restaurante o lo muy importante para México, el Día de Muertos, la figura de Pancho Villa también está ahí presente. Quieren una playera de Pancho Villa, es decir, los jóvenes de hoy pueden usar perfectamente esto y lo usan, reivindicando la figura de Pancho Villa. En Estados Unidos hay muchos restaurantes que se llaman Pancho Villa, ¿no? Bueno, aquí pueden ver imágenes muy iconográficas de Pancho Villa, a pesar de que él no bebía, ¿no? Pero así es la vida. Hay un tequila que se llama Pancho Villa, ¿no? También, ¿no? Les digo, restaurantes, cosas más amenas también para los niños, para que vayan acercándose seguramente a la figura de Pancho Villa. En fin, la iconografía y la pueden ver en internet, pueden recoger muchísimas imágenes, así que es un personaje, es una leyenda viva, pues Pancho Villa, ¿no? No es alguien muerto y para este año, pues es muy relevante para nosotros reivindicar esto y creo que con eso termino. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias al embajador Morales. Más que hablarnos de Pancho Villa, además nos ha dado un recorrido por la Revolución Mexicana interesantísimo, así que le agradecemos por esta cápsula de historia que tiene a Pancho Villa en el centro. Realmente excelente su conferencia, muchas gracias. Yo quisiera entonces abrir ahora, dar un momento para preguntas, comentarios. Veo con satisfacción que más estudiantes y otras personas se nos han unido a este diálogo. Así que bienvenidos a los que por problemas del transporte y otros compromisos llegaron un poquito tarde, pero qué bueno que están acá. Por favor, los que deseen intervenir, levantan la mano y yo les doy la palabra.
y en lo que los tímidos se deciden, yo le quisiera preguntar al embajador lo siguiente. Me viene a la idea, usted nos ha hablado de muchos aspectos en los que Pancho Villa es también un pionero, es un precursor en muchas cosas. Es un pionero en esa idea de la agenda social que tiene, pero también en la manera de entender el nuevo mundo del cine, como llega a los Estados Unidos, a México y a todo el mundo. Y yo estaba pensando, quizás el hecho de que él fuese analfabeto no tenía que ver con ese reconocimiento del impacto de lo visual, al ser una persona cuyo sistema de comunicación no puede ayudarse de la palabra escrita, lo visual, el impacto del audiovisual, él quizás tiene esa sensibilidad de darse cuenta de lo importante que es esto. ¿Qué le parece a usted? Aló. No, sin duda, yo creo que es una muy buena interpretación, una muy buena hipótesis de por qué él decide justamente hacer del cine una palanca de comunicación, pero también de que se conozca internacionalmente lo que está aconteciendo en México y lo que son las luchas particularmente de Pancho Villa. Pero también quisiera yo señalar algo que para los que conocen el cine mexicano o la historia del cine mexicano, entiendan por qué es tan relevante el cine mexicano, ¿no? Porque primero porque estamos cerca de Estados Unidos, ¿no? Que es la meca del cine mundial, ¿no? Pero por otro lado, que desde muy temprano tuvimos este contacto con el cine mexicano, con el cine, con las cámaras, con la idea de comunicar a través del cine. Así que empezamos con una industria muy relevante del cine en México. Y para los que no lo sepan, cuando en la década de los 40, en la Segunda Guerra Mundial, Hollywood prácticamente entra en una especie de letargo porque Estados Unidos está en guerra, ¿no? Y ahí es justamente cuando el cine mexicano llega a su cúspide, ¿no? La edad de oro del cine mexicano es la década de los 40 y la década de los 50. Y si no lo saben, los latinos lo saben mejor porque sus abuelos, sus padres lo saben, pero el cine mexicano era el cine universal. O sea, se veía en África, se veía en Asia, todo el mundo veía el cine mexicano, porque era en ese momento, en esas décadas, el cine más relevante a nivel mundial. Y era justamente por dos razones. Primero, porque empezamos mucho antes que muchos otros países. Y segundo, porque teniendo esa fuerza, pudimos llenar el hueco que en ese momento dejó el cine de los Estados Unidos y lo ocupó muy fuertemente el cine mexicano. Así que, y ahora los cineastas mexicanos son conocidísimos y reconocidos también en la época actual. Así que, digamos, esa es un poco también entender por qué México tuvo y tiene esta fortaleza del cine, ¿no? Y quizás es eso, uno de los pioneros de esta idea de reencontrarse con el cine y de hacerlo una herramienta de comunicación social, además, es de Pancho Villa. Yo creo que sí. Gracias, embajador. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Doctor Cagüe, que está aquí a mi lado, si quiere decir algo también. Bueno, una vía dadivoso con conciencia social para, digamos, reivindicar a los pobres, lograr, digamos, una sociedad más equitativa, el repartir la tierra, etcétera, ¿no? ¿Piensa usted, embajador, que la Revolución Mexicana ha realmente logrado este tipo de equidad en la cuestión de la tierra? Porque Cárdenas después vino y hubo muchas luchas. Porque una cosa es entronizar al héroe, pero también su legado. Podemos ver si hay algo más tangible en ese contexto. Sí, sin duda que la Revolución Mexicana no se termina en el 17 cuando hacemos nuestra constitución que está vigente hasta ahora con las modificaciones, pero es la constitución de México de más de un siglo de constitución. Pero también para muchos la Revolución Mexicana se va hasta la década de los 40 con el general Lázaro Cárdenas, presidente que entre otras cosas
nacionaliza la industria petrolera y cambia en buena medida la dinámica del nacionalismo mexicano incluso, ¿no? Así que hay reparto agrario, particularmente de Cárdenas, pero todos empiezan a repartir. Es decir, Carranza, un año antes de la Constitución, en el 16, crea la Ley Agraria Mexicana para el reparto de tierras, pero reparte muy poco en realidad. Los otros, particularmente Obregón, reparte más, Calles también reparte un poco, luego está el interinato de los pequeños gobiernos y finalmente está Lázaro Cárdenas, que es el, digamos, el presidente más social o más hacia la izquierda, si se quiere, durante todo el periodo de la Revolución Mexicana, o si lo quieren ver también, de esto que Vargas Llosa llamaba la dictadura perfecta, que es todo el periodo del Partido Revolucionario Institucional y sus dos denominaciones previas. Así que ahí es donde más se reparte, ¿no? Pero justamente la idea de una revolución viva y de una revolución que iba a tener beneficios sociales es algo que se hizo conforme se iba pudiendo también, ¿no? No es, no vamos a decir así que la Revolución Mexicana creó el paraíso mexicano, creó un país vivo, un país demandante, un país con muchas necesidades, con mucha evolución, ¿no? Pero partimos también del hecho de que la revolución generó el 10% de muertos de la población mexicana. México, cuando empieza la revolución, tenía 15 millones de habitantes y la revolución se llevó al menos 1,5 millones de habitantes. Y esto generó también detener mucho la creación de riqueza en el país y cómo uno reivindica justamente qué hacer con no solo el sistema agrario, sino también cómo evolucionar a una etapa posterior de industrialización y de servicios, ¿no? Y además de cómo generas un país que era eminentemente rural cuando inicia la revolución para un país que se fue haciendo crecientemente urbano, ¿no? Así que hay mucho terreno por platicar y lo podemos hacer otras visiones de la revolución. Sí, si alguien del público, ya estamos casi pegaditos en el tiempo, pero si alguien quisiera hacer alguna pregunta o decir algo, no. Sí, bueno, el doctor Kawi entonces también quiere volver a intervenir. Pues hay mucha nostalgia cuando se habla de la Revolución Mexicana y más de Villa, porque el corrido mexicano ha dejado una impronta muy fuerte en mi vida, porque es como un tipo de realismo mágico. Estamos escuchando las hazañas de Zapata, de Villa, etcétera, ¿no? ¿En qué manera también se presenta Asco en la lírica mexicana? ¿Qué papel desempeña el corrido? Porque yo creo que va combinado con todas estas cosas. Más también con tequila. Sí, sí, sin duda. No, yo le comentaba en el otro edificio, en el de lenguas, que podíamos hacer también una charla sobre un siglo de música mexicana, empezar con el corrido y terminar con lo que ahora se llama, para que vean que son cíclicos, que llaman el corrido tumbado, ¿no? Que es lo que se está oyendo en México y que acaba de estar en la cúspide del Billboard hace un mes, un corrido tumbado, ¿no? O sea, lo más escuchado de la música en todo el mundo fue una canción de corrido tumbado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, pero bueno, en fin, el corrido a secas, el corrido de la Revolución Mexicana, es también quizás esta interpretación de la doctora La Guardia de cómo un país en el que hay un gran nivel de analfabetismo, deciden comunicarse a través de otros medios, y esa era la música. Entonces, los corridos era una forma de contar la historia y de contar la vida de los héroes y de lo que acontecía, ¿no? Podríamos dar una charla completa de corridos de la Revolución Mexicana, son fascinantes, y ver no solo la lírica, es decir, la letra, sino también qué clase de música se fueron haciendo, y eso generó además
algo muy importante también que es esencial, que es la novela de la Revolución Mexicana, ¿no? Hay también una etapa de la literatura mexicana que está vinculada a cómo hacer novela, ¿no? Está desde Los de Abajo, ¿no? Una extraordinaria novela, ¿no? La Bola, o que termina con Pedro Páramo, ¿no? Para muchos, la novela de la Revolución Mexicana termina con la obra maestra que es Pedro Páramo de Juan Rulfo, que es extraordinaria. Para muchos, uno de los 100 mejores libros de la literatura universal de todos los tiempos, ¿no? Y con eso termina la novela mexicana. Así que hay, sin duda, sí, mucho que decir sobre esto y muchos aspectos, ¿no? Ya quería yo señalar también, para agradecer la presencia del nuncio, el hecho de que es también muy significativo de lo que acontece en el pensamiento mexicano y de quienes triunfan en la Revolución Mexicana, que es el Grupo Sonora, el grupo del oeste del México, el noroccidente, que eran muy jacobinos y que crean justamente la Guerra Cristera en México, ¿no? Que también es otra parte muy importante de la historia del país. ¿Qué hacemos con nuestras creencias? Que somos un pueblo profundamente religioso, profundamente creyente, pero al mismo tiempo que nuestra historia nos llevó a ser muy laicos y tener un estado muy laico, ¿no? ¿Cómo hacerlo y cómo entender justamente esto, que además está dentro del contexto de la Revolución Mexicana, que es la Guerra Cristera, ¿no? Así que hay mucho que decir de México. Es un país extraordinariamente rico en historia, en cultura, y pues bueno, no puedo decir más que me siento muy orgulloso de mi país. Gracias. Okay. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, embajador. Ha sido una tarde extraordinaria para aprender de México, quizás la primera de muchas, porque usted nos ha dejado varios caminos abiertos para seguir explorando. Aprovecho entonces, bueno, para agradecer nuevamente a todos los que nos han acompañado esta tarde, a los representantes del cuerpo diplomático. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Bueno, al conjunto de los estudiantes, de los amigos del Instituto de Relaciones Internacionales, que sepan que este espacio que hemos retomado pensamos mantenerlo todo el año próximo del año académico, y desde ya los estamos invitando a la última sesión que va a sucederse el próximo mes. Siempre vamos, la cita nuestra es el tercer jueves de cada mes. Así que el 15 de junio es que nos vamos a ver aquí nuevamente, dándole la oportunidad a otro país latinoamericano que venga y también nos acerque a su vida, a su historia, y no les adelanto más en este sentido. Entonces, bueno, también agradecer, por supuesto, al instituto, a los colegas de acá de la universidad. Me está aquí diciendo el querido doctor Kawi que con particular énfasis agradezcamos a Lidia Lala y a la señora Salinas, que son las responsables de haber preparado algo que vamos a disfrutar ahí abajo. Así que los invitamos a que, terminando acá, bajemos y recuperemos un poco de energía después de esta tarde tan intensa. Y bueno, sin más, una vez más, muchas gracias. Una vez más, un aplauso al embajador. Y nos vemos el próximo mes acá.